esta obra, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Muy bien, bendito sea. Por eso está hasta acá, ¿verdad? Si no, de las 3.500 iglesias que hay en Bogotá, cualquiera podría servir. Pero usted escogió esta y le damos la gloria a Dios por darnos la oportunidad de ser el lugar donde usted se congrega y recibe palabra. Familias dirigidas por el Espíritu Santo. Familias dirigidas por el Espíritu Santo. Hogares dirigidos por el Espíritu Santo. Hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Mujeres dirigidas por el Espíritu Santo. Hijos dirigidos por el Espíritu Santo. Ese es el título de la palabra esta mañana. Familias dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Quieres que lo suene? ¿Para que se los pre? ¿Sí? ¿Dónde está el pastor Fabián? Pastor Fabián. Acompañemos a ¿cómo se llama él? A David. Entonces David para que comparta con los chicos. Muy bien. Gloria al Señor. Familias dirigidas por el Espíritu Santo. Quiero que abra su Biblia, libro de Zacarías capítulo 4, verso 6. Libro del profeta Zacarías. Capítulo 4, verso 6. ¿Lo tiene conmigo? ¿No? Es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Está entre los profetas menores, terminando el Antiguo Testamento, antes de Ageo, después de Sofonías, si no me equivoco. Pongámoslo porfa en Reina Valera, por favor. Y quiero que lea conmigo lo que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Recuerda usted que Zorobabel era quién? El gobernador. Muy bien. Lo predicó el pastor Fabián hace 20 días. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino ¿con quién? Mi santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, oro para que la palabra que compartamos hoy tenga el poder, Señor, tenga la unción, tenga el respaldo tuyo, Señor. Pon el denuedo de tu palabra, Señor, en mis labios esta mañana. Que no sea hablando a un hombre, sino que tu Espíritu Santo sea usando mi boca, mis labios, para poder dar palabras, Señor, que viene del cielo. Que tu palabra esté como carbón encendido, Señor, sobre mis labios. Y que la unción de tu Espíritu Santo descienda con poder durante este culto en el nombre de Jesús. Amén. Miren cómo el Señor, a través del profeta Zacarías, le envía una palabra a Zorobabel. Zorobabel en ese momento estaba un poco angustiado, estaba preocupado, estaba afanado, no sabía qué hacer con una situación específica. Quizá el pueblo estaba en un tiempo de caos, los estaban atacando, habían luchas que se estaban generando en ese momento. Y el Señor tuvo que hablar, y el Señor tuvo que intervenir. Y cuando el Señor intervino, el Señor lo hizo a través de su palabra. El Espíritu me decía ahorita, me decía: mire, hay gente pidiendo tantos milagros, tantas cosas, pero el milagro no es lo que ellos esperan. El milagro es verlos en una iglesia sentados recibiendo palabra. Ese es el milagro. Lo que usted está pidiendo es la circunstancia que Dios usó para traerlo. Alguien decía erróneamente que a la iglesia solamente vienen tristes,
deprimidos, vaciados, arruinados, separados. Pero yo me doy cuenta que los que hablan y dicen eso son los que precisamente están arruinados, los que están muertos en vida, porque no han tenido la oportunidad de conocer el poder y la viveza de Dios en la vida de alguien, cuando ese alguien se dispone para que Dios haga algo. Cuando Dios entra vida. ¿Usted se acuerda que el Señor en Génesis capítulo 1 creó al hombre? ¿Verdad? Hizo la creación, dice varón y hembra los creó. Perfecto. Pero no tenían vida. ¿Dónde vinieron a tener vida? Cuando usted lee Génesis capítulo 2, en el verso 16, 15, no recuerdo, no lo vamos a buscar. Dice, y el Señor puso en Adán el ruach, el espíritu. Ahí fue cuando hubo vida. El problema no es creer. Todos creen en Dios. Los budistas tienen un Dios. Los musulmanes tienen un Dios. Los católicos creen en Dios. Los cristianos profesamos una fe en Dios. El problema no es creer. El problema es que esa creencia que yo tengo sea una creencia que tenga vida. Y la vida la da el Espíritu. Escúcheme lo que le digo. La vida la trae el Espíritu Santo. Por eso hay personas que conocen mucha palabra. Son bibliólogos asiduos de la palabra. La conocen al derecho y la conocen al revés. Pero se convierten en letra muerta. Porque no viven la palabra. No la viven. Ayer en el ayuno, cuando compartimos en el ayuno, había una palabra que hablaba de la mujer adúltera que iba a ser apedreada por los fariseos. Porque los fariseos decían, es que la mujer que se encontrara en adulterio tiene que morir apedreada. Eso decía la ley. Y ellos se ufanaban y se les llenaba la boca diciendo, es que yo cumplo la ley de Moisés. Yo sí la cumplo. Y como la cumplo, hay que matarla por pecadora. Y apareció Jesús en la historia. Apareció el Redentor. Apareció el Cordero inmolado. Apareció. Y los fariseos y los escribas querían justificar su ¿cómo se dice? Su apedreamiento. Bueno, querían justificar lo que iban a hacer con las piedras, preguntándole a Jesús, diciéndole, maestro, ¿tú qué opinas? Tenemos que matarla, ¿verdad? Hay que darle piedra por pecadora. Y Jesús, en su amor, en su sabiduría, en su sapiencia, en su sencillez, dice, pues, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la palabra dice que todos los hombres que iban a apedrear a esa mujer empezaron a soltar las piedras, empezando por los más viejos. Dice la palabra, los más viejos soltaron la piedra primero. Se da cuenta que no es necesario, no es solamente conocer la palabra, no es solamente saber lo que dice. Hay gente que se sabe los versículos, es que en Juan 3:16, es que Juan 8:32, es que Apocalipsis 1:19, es que Génesis 52, es que Salmo 100, todos se lo saben, pero no la viven. No viven la palabra. Y peor aún, ni siquiera son testimonio de lo que hablan. ¿Sabe por qué? Porque no hay vida. La palabra está muerta. El espíritu en ellos está muerta. Por eso el profeta manda una palabra a Zorobabel y le dice, mira Zorobabel, ¿sabes algo? Podés tener un ejército grande, podés tener el ejército más poderoso, puedes tener las armas de guerra más grandes, tú puedes tener, y te hablo a ti iglesia, el mejor trabajo, el mejor ingreso, puedes tener el carro más grande, el apartamento más lujoso, el mejor trabajo de todos,
no tienes nada. Nada. Estás muerto en vida. Y me puede preguntar, dice pastor, ¿cómo hago yo para saber que tengo el Espíritu de Dios? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago yo, pastor? Y cuando el Espíritu está, míreme, el Espíritu de Dios le habla a su espíritu. El Espíritu le habla a su espíritu. Cuando usted va a pecar, cuando usted va a hacer lo malo, que usted y yo sabemos que es malo, usted no necesita ser pastor para darse cuenta y decir, ay, esto es bueno o malo. Usted y yo sabemos que es bueno y malo. Y usted escucha una voz que le dice, no lo haga. No lo haga. No lo hagas. Cuidado con lo que vas a hacer. Uno siempre tiene una voz diciéndole, cuidado, cuidado. Hay algunas personas que se argumentan y dicen, a mí ese tema del Espíritu Santo, a mí eso no me convence. Listo, no le convence. Lea Romanos capítulo 2, ahí dice que al que no tiene el Espíritu, su conciencia los acusa o los defiende. Entonces, no tiene el Espíritu, pero supongo que tiene una conciencia. Salgámonos del ámbito espiritual entonces si no le gusta. Quitemos lo espiritual, lo santo de acá y mandémoslo lo natural. Y en Romanos 2 dice Pablo, hablándole a los romanos que querían argumentar el tema del Espíritu Santo. Decía, ¿cuál Espíritu? ¿Cuál Dios? Listo, si no es el Espíritu, es su conciencia la que les dice está haciendo bien o está haciendo mal. Su conciencia los acusa o su conciencia los defiende. Entonces vemos que necesitamos el Espíritu Santo para actuar. Y el Espíritu Santo quizá en este momento le está retumbando el oído diciéndole por qué lo hiciste. O quizá diciéndole cuánto tiempo más le vas a correr a Dios. Es que usted le puede correr a Dios las veces y el tiempo que quiera. Húyale, corra, váyase para la China si quiere. Allá el Espíritu lo va a alcanzar. No se preocupe por eso. Si usted está en este lugar es porque usted está en el plan de Dios. Usted está escrito ahí. Su nombre está escrito ahí. Ahora, si hay personas con el Espíritu Santo, habrá familias con el Espíritu Santo. Pero si hay hombres y mujeres sin el Espíritu, habrá familias carentes del Espíritu. Huérfanas del Espíritu, muertas en vida. Y quiero comentarle un par de ejemplos bíblicos de familias que tenían el Espíritu y familias que no lo tenían. Porque hay familias así. Hay familias aparentemente perfectas. Hay hijos aparentemente perfectos. Hay padres aparentemente perfectos. Hay madres aparentemente perfectas. Pero lo único que me puede dar testimonio es el Espíritu. Y la palabra dice, el Espíritu da testimonio de ti. ¿Usted no se da cuenta que hay momentos en los cuales usted está en un recinto? Póngase usted a pensar. Usted está ahí sentado esperando que lo atienda el médico. Y de repente llega una persona y usted siente algo pesado, maluco. ¿No le ha pasado eso? Y usted dice, se puso pesado el ambiente. Hay personas que se les nota que no tienen el Espíritu Santo. Que su carga espiritual es demasiado pesada. Y hay varios ejemplos de eso. Quiero mostrarle qué sucede en una familia cuando el Espíritu Santo no está. Quiero mostrarle qué pasa en una familia cuando el Espíritu no habita. Y usted me puede decir, pastor, ¿y yo para qué quiero el gran Espíritu Santo? ¿Yo para qué quiero hablar con algo de lo que usted me habla, pero yo ni conozco, ni sé si existe, ni sé si es? El libro de Juan.
en el capítulo 14, quiero que lo lea conmigo, por favor. Libro de Juan, capítulo 14. ¿Lo tienen conmigo? Capítulo 16, disculpen. Verso 13. ¿Lo tienen? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, ¿qué hará Él? Más fuerte. Los va a desviar. Me guía. Me coge la mano. Me dice camine y yo le muestro por dónde es. Cuando el Espíritu Santo coge su vida, es porque quizá usted está dando pasos con pasos de ciego. Es que de pronto usted va caminando y usted no sabe por dónde coger, usted no sabe porque por donde mete la cabeza, mete el pie y la embarra. Hay personas que dicen, pastor, pero necesito hacerme un baño de hierbas porque estoy salado. Es que pastor, no me liga nada. Y por eso hay tanta gente perdida allá, buscando ayuda donde no tienen que buscarla, comprando un poco de riegos y de mentiras. ¿Ve? Quedó demostrado cuando el INVIMA allanó el laboratorio de la señora. Los mismos señores que los fabricaban se burlaban diciendo, esos son unos barapos. Y la gente paga millones por ir a comprar aguas pichas, porque no son más. Son mentiras. Y la gente corre pensando que con eso soluciona. Un poco de riegos y de mentiras que la gente se inventa, y como el Espíritu no está, y como tengo afán de que me vaya bien en la vida, así peque, así fornique, así haga todo lo que quiera, ay, que me vaya bien, que me vaya bien, que me vaya bien. Y en ese afán empezamos a desviar la fe. Y cada día nos vamos apartando más del Espíritu, cada día nos vamos apartando más del Señor. Pero la gloria es para mi Padre que está en los cielos, que si usted está en este lugar es porque el Espíritu Santo lo tomó de un hueco y lo trajo acá. Denle gloria a Dios por eso. Siéntase complacido. Que quizá usted hoy no está amanecido, quizá usted hoy no está enguayabado, quizá hoy no amaneció tirado en un andén esperando a ver quién lo ayuda a levantar, porque quizá la borrachera no lo dejaba. Como hay muchos hoy. Denle gloria a Dios. Que usted puede venir a una iglesia solo o acompañado, no sé cómo haya venido, pero puede venir a disfrutar un tiempo con paz, con calma, con armonía y esperando que Dios algo le hable a su vida. Haga algo el Señor, haga algo el Señor. Pero hay muchas personas que tienen carencia del Espíritu. Y el primer ejemplo que le quiero hablar es de un hombre que, aunque, escúcheme esto, andaba en la iglesia, caminaba con el pastor de la iglesia, andaba para arriba, para abajo, era uno de sus soldados, era uno de los que batallaba, en algún momento dejó que el espíritu de mentira le hablara y él sacara el espíritu de verdad de su vida. Escúcheme bien eso, hay consecuencias. Y hay consecuencias que son graves en la medida en que usted determine la gravedad del hecho. Porque habrá personas que dicen, yo ya estoy acostumbrado a vivir quebrado. Pues no lo verá grave. Yo ya estoy acostumbrado a que todo el mundo me deje. Yo nací solo y moriré solo. Y si no tengo familia, pues me quedo sin familia. Y se le llena la boca en ese orgullo ridículo de decir, pues si no quiere, pues lárguese. Y el Señor castiga esa lengua. El Señor castiga ese orgullo. Porque ninguna palabra caerá en tierra. Ninguna.
así como no caen en tierra sus oraciones, tampoco caen en tierra sus palabras maldichas. Así como el Señor no se olvida de sus oraciones, que es lo que nos interesa, el Señor tampoco se olvida de lo que usted dice mal dicho. De todo el Señor tiene memoria. El Señor tiene memoria el día que quizá usted dijo, ¿cuál iglesia? Qué pereza ya, que le digo lo mismo. No necesito dormir y descansar. De eso tiene memoria. O quizá el día que usted se levantó diciendo, ay Señor, hoy sí quiero ir porque hoy te necesito, Señor, hoy necesito, Señor, por favor, aparéjame ese negocio, necesito esa plata, ese milagro, Señor, por favor, tócale el corazón, Señor, Padre, a ese jefe para que me acepte la hoja de vida, Señor, por favor, por favor, por favor, por favor. El Señor también tiene memoria de eso. Y quizá este hombre llamado Acán pensó que Dios no tendría memoria, que Dios quizás no vería lo que él haría, que quizá como lo hizo solo, lo hizo por allá escondido, quizá eso quedaría en el olvido y desafortunadamente para él no. ¿Y saben por qué no? Porque lo que él hizo trajo ruina para toda su casa y no solo para su casa, sino para todo un pueblo que empezó a verse afectado por el error de uno que dejó que Satanás llenara su corazón ¿de qué? ¿Cómo se dice? De avaricia, gracias. Y prefirió dejar a Dios un ladito, al lado, sacarle un ratico, pero en ese ratico entró Satanás, hizo hasta para vender, no solamente con él, sino con la familia. Josué capítulo 7, léalo conmigo, rápido por favor. Se nos vino el tiempo encima y quiero terminar esta palabra pronto para que usted me la entienda. Josué capítulo 7. Si lo tiene conmigo, dígame un fuerte amén. Josué capítulo 7. El pecado de Acán. El Señor les había instruido a este pueblo. Era el pueblo de Josué. Josué estaba liderando el pueblo, los mentoreaba y los pastoreaba sucediendo a Moisés. Y el Señor fue claro, le dijo, mira, van a conquistar, van a ir a conquistar ciudades, pero les quiero pedir un favor, no tomen nada, no cojan nada de allá, no quiero que se enriquezcan con nada de lo que sea de los enemigos, no quiero que traigan nada de allá. Mírenme, hay un pasado que usted y yo tenemos que dejar atrás, y hay personas pegadas a cosas que no les sirven, se lo voy a explicar más adelante. Y resulta, se lo voy a traer, dice, sin embargo los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Miren una cosa, solamente pecó uno. Uno fue el que pecó. Y la palabra dice, sin embargo, los israelitas, uno solo hizo a todo un pueblo desobediente. Uno. El pecado de uno afectó a todos. Y eso pasa en las casas. En las casas pensamos que porque nadie se ha dado cuenta, yo en qué ando, no va a pasar nada. En las casas pensamos que como nadie sabe lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo miro, quizá no va a pasar nada, pero hay algo que se me olvida y es que los ojos del Señor, si Dios está conmigo, si el Señor ya me llamó, si el Señor ya me buscó, el Señor pone ese chip llamado Espíritu Santo a caminar conmigo y yo no me puedo zafar de Él, así quiera, no puedo. Por eso hay personas que después de conocer el Evangelio